esta nación levantarse, cuando veamos a la nación reencontrarse con el Señor. Esa es realmente nuestra esperanza. Estos son coyunturas, ¿sí? Son cosas coyunturales que van sucediendo, aunque la palabra de Dios nos muestra que estamos en los tiempos finales, ¿sí? Eso no podemos nosotros ocultarlo ni ignorarlo. En medio de nosotros, hermanos, como usted se dará cuenta, cuando las situaciones se ponen más allá de la normalidad que uno pueda estar acostumbrado, esto o va a tender a despertarnos, ¿sí? O realmente va a hacer gran mella en nuestras vidas. Resulta y pasa, hermanos, que el creyente, el cristiano, a través de la maravillosa palabra de Dios, encontramos nosotros el trato de Dios para con el hombre desde prácticamente la creación. Y siempre encontramos, hermanos, que Dios, a lo largo de la historia, Dios siempre ha mantenido su propósito eterno. Y Dios se ha valido de toda circunstancia y situación para continuar tratando con los hombres. Usted se dará cuenta, hermanos, que la reacción que nace, que se manifiesta a través de un creyente ante la dificultad o ante una crisis, realmente determina lo que hay en ese corazón. A menos que nosotros seamos puestos a prueba, no vamos a saber realmente de qué estamos hechos. Si usted acerca, usted puede ver una vela muy hermosa, muy bonita, y de hecho hay velas decorativas. ¿Cuántos han visto velas decorativas o tienen velas decorativas, verdad? Muy hermosas. Pero si usted les pone ante el calor, esa hermosa figura va a comenzar a deshacerse. Igualmente, hermanos, nosotros entendemos que las cosas por las cuales Venezuela está atravesando en estos momentos, nosotros como iglesia de Dios en Venezuela, entendemos que primeramente Dios ha puesto en la iglesia una autoridad espiritual. Eso quiere decir que la iglesia ha sido llamada a ser respuesta ante las naciones. La iglesia del Señor en la tierra ha sido llamado a ser respuesta, a manifestar el verdadero reino de los cielos aquí en la tierra. Pero cuando la iglesia, si la iglesia porque la iglesia somos nosotros, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el templo, la iglesia es usted, soy yo, y hablamos de forma generalizada, la iglesia en Venezuela, la única iglesia en Venezuela, constituida por las diferentes iglesias locales que hay a lo largo y ancho de esta nación. Si la iglesia llega a perder su rumbo, si la iglesia llega a perder el propósito de Dios por el cual Él la llamó y la apartó y la limpió y la santificó y la ungió, si la iglesia llegara a perder su propósito, pues Dios tiene sus formas y maneras de hacerla volver. ¿Qué le parece? Así como el Padre
que ama al Hijo, y si por algún motivo, razón o circunstancias el Hijo llegara a extraviarse, el Hijo llegara a perder el rumbo, el propósito de su legado, pues el Padre debe tener las formas y maneras también para hacerle volver. Dios ama a Venezuela. Y por cuanto Dios ama a Venezuela, Dios se ha provisto de levantar una iglesia sana y santa sobre esta tierra. Porque a través de la iglesia, Dios manifiesta su amor para con esta tierra. Ahora bien, nosotros, hermanos, entendemos que en Venezuela ciertamente la iglesia, hablando de forma generalizada, la iglesia llegó a perder su rumbo. La iglesia entró en profundas divisiones. Nosotros, hermanos, es importante que siempre podamos entender que ante un efecto debe haber una causa. Siempre ante un efecto es porque existe una causa. Nosotros muchas veces nos asombramos y nos quedamos realmente es observando el efecto y las consecuencias de las cosas, sin entender que hay una causa y origen por el cual ese efecto se está manifestando. El Señor dijo en su palabra: he aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Y dice, elige, elige. Porque cuando Dios nos conduce, y es su intención a través de su Espíritu Santo dirigir a sus hijos, por cuanto si en algún momento sus hijos llegaran a quitar su mirada del Señor, llegaran a llenarse de incredulidad, dejaran de creer en su palabra, entonces el Señor manifestará las consecuencias de eso. Pero al mismo tiempo Dios abrirá siempre la ventana y la salida para que podamos volver a encontrar nuestro camino hacia Él. Dice su palabra que Él es sumamente misericordioso. Tenemos a un Dios misericordioso y a un Dios que no se complace en el castigo, pero sus justos juicios vendrán porque es un Dios justo. Aunque su misericordia es para siempre, su justicia también debe permanecer. Tenemos a un Dios justo que es misericordioso. Tenemos a un Dios que por su justicia trae sus juicios ante la desobediencia, pero abre la oportunidad por su eterno amor y misericordia. Para nosotros como iglesia, hermanos, es importante entender esto. Por cuanto hay una causa, hay un motivo que genera un efecto. El Señor dice en su palabra, mis hermanos, que cuando una ciudad está dividida, dice que el efecto, o sea, la causa, esa división, el efecto es que esa ciudad es asolada. Porque hay una causa y esa causa genera una consecuencia, un efecto. Asimismo dice, hermanos, si una casa se divide, si una casa está dividida, dice que la consecuencia es, el efecto, cae. Entonces,
Para nosotros como iglesia, hermanos, es importante entender, tener en claro los principios de Dios para poder entender la situación en la cual nos encontramos. Que no es algo, hermanos, que, por supuesto, si nosotros vemos en lo natural, porque en lo espiritual, dice la palabra de Dios, entendemos a través de la palabra de Dios, que en lo espiritual gobierna sobre lo natural. O sea, los principios espirituales son los que establecen lo que en el mundo natural ha de acontecer. Si nosotros tenemos en claro estos principios de Dios, la iglesia, entonces la iglesia va a entender cuál es su posición y cómo debe ser su desenvolvimiento en medio de una situación determinada. Nosotros, hermanos, acá en el Grupo Cristiano Apostólico, hemos establecido una posición. Quizás muchos hermanos, algunos hermanos, que a lo mejor no pueden estar presentes, porque nosotros venimos repitiendo estas cosas durante nuestros tiempos de oración, durante nuestros tiempos de estudio bíblico, venimos repitiendo y repitiendo estas causas y efectos y por qué nosotros, al entender la causa y al entender el efecto de esa causa, ¿por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo? Es importante que tengamos entendimiento, porque si no, hermanos, vamos a ser movidos por cualquier viento de enseñanza o comentario que se pueda levantar. Y entonces la iglesia, hermanos, estaría como a la deriva, como un barco a la deriva, movida de acuerdo a las noticias, movida de acuerdo a las circunstancias que se establezcan. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que no nos movemos por lo que otros dicen, nos movemos por lo que Dios ha establecido. De allí parte la gran verdad cuando la palabra dice: mas mi justo por la fe vivirá. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Hay una tremenda diferencia cuando la iglesia comienza nuevamente a caminar en la fe. Entonces nosotros comenzamos a tener otra perspectiva de las cosas, muy diferente a lo que el mundo está diciendo. O sea, muy diferente a aquellos que quieren encontrar una salida a través del intelecto, a través de las razones humanas. Hay una gran diferencia. Hay unas cuantas cosas, hermanos, que quiero compartirles, porque es necesario que nosotros estemos en acuerdo. Es importante que nosotros logremos esa concertación en el Espíritu que la palabra de Dios habla en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 ha sido uno de los capítulos en los cuales más Dios ha estado trabajando con esta iglesia durante sus últimos por lo menos 3 años, de una forma más profunda. Pero no ha sido fácil el lograr la concertación de lo que allí se establece. Efesios capítulo 4 habla de la unidad en el Espíritu. Habla de una unidad en el Espíritu en la cual debe llevarnos a nosotros cada vez más a un crecimiento y madurez espiritual. La unidad en el Espíritu. Cuando un creyente va creciendo y madurando espiritualmente, ese creyente va entendiendo con mayor precisión y profundidad el mover de las cosas. Va entendiendo las circunstancias, va entendiendo los tiempos que vivimos. Y va entendiendo que los tiempos que vivimos son la respuesta
a un escenario el cual Dios está preparando para su segunda venida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros vamos entendiendo que no es que las cosas se mueven por mera casualidad o por el capricho o la obstinación de unos cuantos, aunque de eso hay, sin embargo, vamos entendiendo que todo obedece a un plan y diseño de Dios que viene desde el principio de las cosas. Desde el mismo momento en que el hombre desobedeció, se puso en marcha el plan de Dios para su restauración. Pero nosotros, hermanos, tenemos que adquirir el conocimiento, tenemos que adquirir el crecimiento espiritual, porque si no vamos a ser sacudidos, vamos a sucumbir ante la presión. A menos que usted, hermano, esté anclado, su casa espiritual anclada a la roca que es Jesucristo, la presión lo va a mover, lo va a mover. No son juegos, no son pasatiempos, es algo muy real. Y es algo que así como existe causa, efecto, si la causa de nuestro vivir no es Jesucristo, si la causa y propósito de nuestra vida no tiene nada que ver con Jesucristo, entonces tu casa se va a mover, se va a mover. Las circunstancias la van a mover. Eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, el Grupo Cristiano Apostólico, y no solamente nosotros, sino muchas iglesias, qué es lo que durante años hemos venido entendiendo de esta situación? De todo este conflicto que se va agudizando, profundizando cada vez más, hermanos. Cada vez más. Hemos estado como aquel cuento que hablaba sobre la ranita. ¿Se acuerda aquella ranita que fue puesta en el agua? ¿Verdad? Y al principio, hermano, la rana la pusieron en el agua y comenzaron y encendieron la olla ahí en la cocina y pusieron el agua, pero la ranita cuando ve que el agua, ¡ay! Está tibiecita, qué rica. ¿Sí? Y el agua fue aumentando la temperatura y la ranita nadando hasta que un momento, ¡ay! Pero ya está como que muy calientica. ¿Sí? Y llegó un momento dado que tal fue la temperatura en la cual subió el agua que la ranita murió. Pareciera que nosotros como pueblo vamos avanzando, hay una situación, una cosa, pero vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante y no entendemos la magnitud de lo que pasa. Y la crisis se profundiza y la iglesia necesita mayor entendimiento. La iglesia necesita anclarse a la roca. Tú necesitas anclarte a la roca. Tú necesitas en este momento que tu fe sea sólida. No importa el tamaño de la fe, porque para Jesús el tamaño no era lo importante, sino era realmente tu confianza, que en lo que se te había dado era suficiente. Si a ti se te ha dado una medida de fe, cree que Dios no se equivoca. No se equivoca contigo. Te dio una medida de fe y con esa medida de fe tú puedes vencer. Tú puedes salir, puedes permanecer y puedes prevalecer. Con esa medida de fe que Dios te dio. De lo contrario, amados hermanos, no son buenas noticias las que hay. No lo son. No podríamos nosotros disfrazar y presentar otro evangelio. Efecto, causa, efecto. ¿Sí? Causa y efecto. Entonces, ¿qué nosotros creemos, hermanos?
hay unos puntos en los cuales quiero primeramente decirles, ¿verdad? Y si los puede anotar, muchísimo mejor. Si puede usted tener, porque esto es como iglesia, lo que durante muchos años hemos entendido. Yo ahora en la posición que tengo en este momento, entiendo que es mi deber, mi responsabilidad, buscar a Dios y permanecer en la dirección que Dios ha mostrado. Por cuanto Dios tiene una dirección. Dios no anda a la deriva. Dios no está inventando un plan cada día. Nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí improvisamos. Dios no improvisa. Sus principios son eternos. Eternos. Inconmovibles. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nosotros somos los que nos pasamos inventando. Hoy sí, mañana no. En la mañana quizás, a la tarde no. Así, hermanos. Nos vamos moviendo como un surfista se va moviendo, ahora con la ola. ¿Sí? Pero Dios no, hermanos. Dios no. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos entendido que es en alusión a la situación de Venezuela? A la situación de nuestro país. Primer punto, hermanos. Primer punto. Nosotros hemos entendido que la iglesia de Dios ha entrado en un juicio. Se encuentra bajo un juicio de Dios. ¿Por qué? Causa, efecto. Porque la iglesia en este país, a pesar de lo que usted pueda ver, a pesar del trabajo, de los proyectos, de las cosas, del evangelismo, del movimiento, de la misericordia, a pesar de eso, la iglesia se encuentra dividida. Y no solamente eso, hermanos, sino que han habido falsas doctrinas que han entrado a ella. Una de esas doctrinas que llegó a corromper la naturaleza de la verdadera fe fue la prosperidad, el llamado evangelio de la prosperidad. Eso llegó a corromper a la iglesia. Eso llegó a establecer un amor por lo material, dejando a un lado la fe. Es más, cuando esa doctrina falsa entró, se le llamaba la superfe. Me acuerdo, la superfe. Y comenzó a discriminarse aún a un hermano que quizás estaba en condición de salir adelante. Ya se le veía como un pecado. Ya se le cuestionaba inmediatamente: tú estás en pecado porque tú estás en pobreza, porque tú estás así, tú estás en maldición. Y la iglesia comenzó a corromperse, hermanos. Y comenzó eso a minar la vida de muchos pastores. Y comenzó mucha gente a ver eso en la iglesia y a cuestionar a la iglesia. Y por el testimonio de la iglesia, muchos hombres y mujeres no llegan hasta ella y no escuchan la palabra a causa del mal testimonio. Encontramos también, hermanos, a una buena parte de la iglesia unida a factores económicos y políticos. La iglesia corrompiendo su naturaleza, su verdadera imagen puesta en el Señor. Hemos encontrado fraudes, corrupción, pastores, hermanos, que han traído inmoralidad, que se ha manchado el púlpito. Todo eso encontramos, hermanos. Si la palabra de Dios establece que el juicio comienza por la casa y Dios comienza limpiando primero su casa,
entonces entendemos que la iglesia en Venezuela se encuentra bajo un juicio de Dios. Por eso es que nosotros, como parte de la única iglesia que sin techo y sin paredes debe cubrir espiritualmente a esta nación, por eso es que nosotros entendemos que el momento al arrepentimiento es ahora. Por eso es que oramos con quebrantamiento y arrepentimiento, porque entendemos que hay un juicio interpuesto. No se trata tan solo de una buena actitud, no se trata tan solo de ir adelante, para allá es para allá, no me peino para atrás. No, no se trata de esas cosas de eslogan, frases, clichés. No, se trata de una realidad espiritual. Y si la iglesia ha sido llamada a ser luz en el mundo y sal en la tierra, Venezuela está así porque la iglesia perdió su naturaleza de ser verdadera luz y sal en esta tierra. No es que el mal llega así porque llega. Causa, efecto. Causa y efecto. Por eso, hermano, es que nosotros nos arrepentimos. Quizás nos damos cuenta por qué pasa tanto tiempo y vemos que Dios no interviene. ¿Por qué será que Dios no interviene? ¿Por qué será? Y comenzamos nosotros, si tenemos falta de entendimiento, comienza nuestra mente a buscar una salida, a buscar soluciones. Cuando Dios dice, quédate tranquilo. Cuando el Señor sacó a la deportación a Babilonia por causa de la rebeldía de Israel, fueron 70 años de cautiverio que Dios estableció. Pero había un grupo de judíos que no querían moverse de Israel, de Jerusalén, no querían salir. Y el Señor había dado una orden a través de los profetas, Jeremías: salgan, no se queden, salgan. Y se levantaron profetas, inclusive falsos profetas, a decir, no, quedémonos, porque Dios está con nosotros. Pero Jeremías decía, no, tienen que salir, no los escuchen a ellos, tienen que salir, es una orden de Dios. La casa dividida, hermanos. La casa dividida. Hay una causa, hay un efecto. Y la iglesia tiene que entender los principios espirituales que Dios ha establecido. No podemos ver esto con una mirada somera, económica, financiera. No, hermanos. ¿Sí? Por eso es que nosotros creemos que la única forma que la iglesia vuelva nuevamente a su condición, en su restauración, a su diseño original, es a través del arrepentimiento. Y para eso se necesita humillación. ¿Nos humillamos porque queremos humillarnos? No. ¿Nos humillamos para sentirnos cucarachas? No. Nos humillamos para quebrantar el ego y el orgullo, la soberbia y la altivez que no nos dejaron escuchar lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba hablando y nosotros sordos. Ese es el estupor que dice la Biblia. Ese es el espíritu estupor que Dios mismo produce por falta de incredulidad de la iglesia, de su pueblo. Causa, efecto. Por favor, yo le pido que usted escudriñe esto en la palabra y me diga, pastor, estás equivocado. Pastor, eso no es así. Escudriñamelo y dígamelo. ¿Ah? Pero necesitamos entender, como iglesia, es nuestra responsabilidad del equipo pastoral que el cuerpo entienda, que el cuerpo sea entendido. Usted viene a buscar quizás una palabra de aliento, de fortaleza. La mejor palabra de aliento que podemos dar en este momento es: arrepiéntase, conviértase al Señor. Dios va a estar con usted, Dios le va a apoyar. Pero cuando usted, hermano, vuelve a ser restaurado, créame que el Espíritu Santo le va a sostener. ¿Cuánto más va a durar esta noche oscura sobre el país? No lo sabemos. Ahorita tenemos una planta y nos alegramos por eso. ¿Y qué pasa si la situación continúa?
¿Y qué pasa si no tuviéramos combustible ni para la planta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirá nuestra fe? ¿Seguiremos anclados a la roca? ¿Seguiremos creyendo que Dios tiene la salida? Entonces ese es el primer punto, hermano. Por eso es que oramos. Porque el juicio de Dios, ¿cómo Dios quita ese juicio? Cuando Dios ve corazones arrepentidos. ¿Se acuerda usted de Nínive? Dios cambió su decisión. ¿Por causa qué? ¿Efecto? ¿Causa? ¿Qué hizo el rey de Nínive? Escuchó la advertencia. ¿Y qué hizo? Ante la advertencia que hizo, se arrepintió. ¿Qué hizo Dios? Quitó el juicio. Aunque Jonás se enojó. En Jonás había un conflicto, como hoy en día todavía lo hay en algunos creyentes. Dice Dios tan misericordioso: ¿acaso no había yo de escuchar a este pueblo que ni siquiera saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? Fíjense ustedes. Hay que ver qué necio es el hombre. ¿Qué grado de necedad tenemos de querer saber más que Dios? Pero bendito sea el Señor que deja su palabra. Gracias, hermano, tengo mi pañuelo. Gracias. Estoy sudando, hermano, pero bueno, es normal, ¿no? Gracias, muchas gracias. Es normal que uno suda aquí, ¿verdad? Ese es el primer elemento, hermanos. La iglesia en Venezuela está bajo un juicio y Dios está tratando con eso. ¿Eso es un juicio que es definitivo? No, hermanos. Dios da una salida. Acuérdense que Dios es justicia y es misericordia. Por su justicia tienen que venir sus justos juicios. Dios no puede contradecirse. Él es justo. Su cetro es justicia. Pero es misericordioso. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso es que oramos. Por eso es que oramos. Por eso que usted encuentra aquí oración. Y en algunos momentos de nuestra oración alabamos. Otros momentos nos quebrantamos. Pedimos perdón con el corazón. Pedimos perdón por la iglesia. Pedimos perdón por los pastores. Pedimos perdón por Venezuela. Vamos en oración de quebrantamiento, intercediendo conforme el Espíritu nos va guiando. Esto es una fórmula mágica y al hacer la convocatoria todos vamos a venir, todos nos vamos a entender. No, hermanos, por cuanto todos tenemos diferentes niveles de crecimiento. ¿Pero qué vamos a hacer? Dice la palabra Romanos 14, el fuerte sostenga al débil. Pero no para contiendas, no entre en contender. No, hermano, eso no es así, eso no es asado. No, el fuerte tenga paciencia, tenga tolerancia con el que es más débil. ¿Acaso de repente mi hermano no entiende algo? Mi hermana no entiende esto. Entonces déjeme, yo que sé, te voy a con calma explicar. Pero no me voy a enojar. Y no voy a asumir una actitud que más bien traiga desavenencias al cuerpo. Y se levantan los chismes y las críticas. Eso es inmadurez. Cuando caemos en chisme y en crítica es inmadurez espiritual. Porque si alguien que sabe, dice saber, dice entender y asume una actitud equivocada, contraria a su propio cuerpo, que es su familia, no está entendiendo, no entiende nada. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes tienen mayor culpa, porque si ustedes fueran ciegos, hubiera misericordia, porque son ciegos, pero por cuanto dicen que ustedes ven, mayor culpa tienen, porque si dicen que ven, entonces es peor lo que hacen, porque lo hacen con conciencia. Dígale que está a su lado. Dígale, sonríe. Sonríe, te veo muy serio. Relájate, diga, relájate. Relájate. ¿Ah?
Entonces, hermanos, ¿estamos aquí? ¿Qué le parece que Dios le plació que este día habláramos esto en esta situación? Dios nos mueve la comodidad, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Abraham esperaba tener esperanza aún contra Sodoma y Gomorra. Cunas, bueno, no cunas, pero una gran perversión. Perversión. Y sin embargo, hermanos, Abraham esperaba que al hallar 10, Dios no iba a destruir la ciudad. ¿Y saben qué? Dios no lo iba a hacer, pero no habían 10. Entonces, ¿sabe cuál es la buena noticia? Que aquí sí hay más de 10. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esas son buenas noticias. Eso es esperanza. Gracias, Señor. Porque aunque el país está así, Señor, aunque las circunstancias nos han llevado a esto, por la causa, Señor, justas, válidas. Gracias, Espíritu Santo, porque te has reservado un remanente. ¿Y tú eres parte de ese remanente? Amén, amén. Segundo, hermanos. Segundo, el liderazgo de la iglesia tiene una cuota de responsabilidad muy alta por la situación del país. El liderazgo de la iglesia tiene una cuota de responsabilidad muy alta. Hermanos, bien lo dice la palabra de Dios, que no busquemos ser maestros. Hay muchos que quieren el púlpito. Yo quiero el púlpito, yo lo quiero. Yo quiero enseñar. Yo. Ay, hermanos. No sabe lo que está pidiendo. No sabe lo que está pidiendo. Claro que Dios levanta hombres y mujeres para el ministerio. Son llamados, elegidos y fieles. Pero si usted es solo llamado y usted no entiende que tiene que ser un escogido y comportarse y adecuar su vida como un discípulo, hermano, se le va a pedir lo que se le dio. Dios le va a pedir cuentas de lo que te di. Yo te di esto. ¿Qué hiciste con lo que te di? Por eso es que el liderazgo de la iglesia tiene una gran responsabilidad. Por eso es que nosotros, hermanos, somos tan quisquillosos aquí en la iglesia. Pero este hermano sí es fastidioso, ¿vale? Este hermano se la pasa convocando a esto, a aquello, y en esta actitud, porque no es la mera convocatoria, es en la actitud que debo participar. Porque esa actitud tiene que hablar de que entendemos el compromiso, estamos a la altura del compromiso, que no tomamos como cualquier cosa lo que estamos haciendo, sino lo hacemos realmente con responsabilidad, con entrega, con sacrificio, con lágrimas, pero con fidelidad. Somos fieles. Hemos aprendido a ser fieles. No nos interesa lo que tú sabes hacer. No es lo importante, porque de eso habla Dios. Lo que tú haces es lo que Dios hace a través de ti. Más no interesa quién eres, tu carácter. Tu carácter, y un carácter de discípulo es el verdadero carácter de un miembro de una iglesia. El de un discípulo. Ese es el carácter, hermanos. Eso es lo que Dios está restaurando. No nos interesa un liderazgo protagónico. No nos interesa un liderazgo, hermano, donde resalte el nombre del evangelista, del pastor, del profeta en ese ministerio. Ministerios Jacobo Beomón Ministry. No, hermanos, Dios nos guarde de eso. Grupo Cristiano Apostólico.
donde estamos edificando una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Eso nos interesa, hermanos. Dios tiene el protagonismo. Eso es, hermanos. Por eso, usted que es líder, diácono, servidor en esta iglesia, entienda bien su desempeño, su labor. Y la congregación, ore por el liderazgo. Ore, no deje de orar. Porque son hombres y mujeres que están dando lo mejor de sí. Están con el corazón dispuestos a aprender. Hermano, no nos interesan líderes que ya lo saben todo. No nos interesa ese tipo de líderes. Hay otros lugares que podrían ir. Aquí nos interesan líderes que a pesar de su experiencia y sus años, todavía dicen: Señor, enséñame. Heme aquí, enséñame. Enséñame. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esto, hermanos, el haber abandonado la posición a nivel del país ha sido causa para el efecto que estamos viviendo. Tercero, hermanos, muchos dicen que la iglesia es el reflejo de la sociedad, pero la verdad es que la sociedad es el reflejo de la iglesia. Esa es la verdad, hermanos. Y por eso es que Dios está trayendo un gran cambio sobre la iglesia. ¿Quiere ver a su país? ¿Queremos ver a nuestro país restaurarse? ¿Queremos ver una Venezuela restaurarse? Entonces arrepiéntase y conviértase usted. Antes de tratar de quitar la paja en el ojo ajeno, aprenda a sacar la viga de su propio ojo para que pueda ver bien. Cuando nosotros, hermanos, somos sanos, eso se va a reflejar en nuestro país. La luz no puede taparse. Mire, yo le aseguro que aquí se apagaran todos los bombillos y dejamos uno, y ese uno va a ser notorio delante de todos. Uno. Un testimonio. ¿Usted creen, hermanos, que esta iglesia no puede afectar toda esta área de influencia? No puede afectar todo este municipio. No puede afectar toda Caracas. No puede afectar toda la nación. Claro que sí, hermanos. Pero comienza de adentro hacia afuera. Cuando la unidad del Espíritu está presente, es porque yo estoy creciendo. Cuando hay división en la iglesia, es producto de inmadurez espiritual. Cuando yo me estoy arrepintiendo, yo estoy escuchando la voz de Dios, siguiendo la dirección de Dios, yo comienzo a unirme a mis hermanos. No hay ministerios aislados. No en el cuerpo de Cristo, a menos que sea una persona que esté desmembrando el cuerpo. ¿Sí? Cizaña entre el trigo. Pero no hay forma y manera cuando usted en el Espíritu, hermano, comienza a recibir la revelación de Dios, usted comienza automáticamente a unirse al cuerpo. Cuando una persona comienza a crecer, dice: ¿para qué soy útil? No es que llegue aquí diciendo: oye, llegué, no había agua, el bombillo quemado, no había esto. No, yo no solamente estoy viendo el problema, sino que me convierto en parte de la solución. Está muy bien diagnosticar, hermanos, muy bueno diagnosticar, pero tienes que ser parte de la solución. Y el que crece en el Espíritu se va a unir. Hermanos, ¿para qué soy útil? ¿Qué sabe usted, hermano? Yo solamente sé hacer esto. Bienvenido sea. Eso va a traer gran bendición a la familia. Eso, hermanos, va a hacer que la iglesia sea un gran reflejo de Dios ante la sociedad. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Queremos ver a Venezuela cambiada? ¿Sí, hermanos?
¿Usted está pensando en una Venezuela de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Quiere usted pensar en Venezuela de aquí a 5 años, 10 años, 15 años? Sí, hermano, sí, sí. Entonces voltee su mirada a la iglesia para niños. Voltee su mirada al grupo de jóvenes de la iglesia. Voltee su mirada para allá, porque ellos dentro de 10, 15 años van a ser los líderes. Ellos. Eso es restauración, hermanos. Y una persona en el espíritu comienza a verlo. Comienza a ver que en la juventud está, como dice mi otro pastor Carlos, ¿cómo es? La fuerza. En la fuerza de la juventud está el espíritu. Que digo eso, porque se me olvidó. Luego tan bueno que no me puedo acostumbrar. En la fuerza de la juventud está el espíritu del porvenir. Ay, que estos niños salgan, qué fastidio. Ya quiero escuchar mi palabra. No, hermanos, no. Ve a los niños. Ve a los niños. Ahí tenemos a nuestros maestros de esta iglesia que están trabajando, que se están organizando. Aquí está Jesús y Victoria con su equipo. Aquí está Carlos y Astrid con su equipo, trabajando en todo el país, sabiendo que allí está. Queremos ver una Venezuela transformada. Atendamos a nuestros niños, atendamos a nuestros jóvenes. No les pasemos por un lado. Wow. La sociedad se va a parecer a la iglesia cuando la iglesia entre en restauración, en verdadera transformación. Wow, hermanos. La gente se va a acercar y decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero de eso, dame de eso. Cuarto, hermanos, cuarto. Este conflicto, hermanos, tiene los elementos para ser de larga duración. Tiene esos elementos. Este conflicto no termina con un cambio de gobierno, sino termina cuando el país comience a ser transformado. Eso es más que eso, hermanos. Y la visión de Dios hacia su iglesia nos lleva a ver a la nación. Por eso es que usted encuentra que cuando el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, el gran profeta de los gentiles, el que fue reservado los misterios para los gentiles, nosotros, usted encuentra que cada iglesia levantada tenía el nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad, la visión de Dios. Por eso es que la palabra dice que la iglesia se levanta sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Hay una visión de extensión y expansión, la visión apostólica, la visión misionera, la visión profética. Hay una afectación, hay una gobernabilidad de la iglesia, por cuanto cada vez que la iglesia ora, los cielos se mueven. Y el mundo natural es afectado, hermanos. Pero eso, hermanos, eso, cuando nosotros no lo entendemos y solamente reducimos a la mínima expresión, solamente voy los domingos, estoy desdibujando el diseño de Dios, de un ente poderosísimo, extremadamente poderoso, que ni aun las tinieblas pueden doblegarla, la iglesia, y la llevamos a una expresión incorrecta, infructuosa, totalmente lo que no es. Si la iglesia somos nosotros, y si nosotros somos cristianos domingueros, imagínense lo que estamos haciendo. Una iglesia llamada a ejercer tal autoridad, tal poder que se le dio a través de la unción del Espíritu Santo.
solamente reducida a una reunión de 10 a 12:30. Y si te pasa, no vengo más. Habráse visto semejante cosa a la cual la iglesia se ha convertido. Por eso estamos en juicio. Nos hemos encargado, hermanos, de encajonar algo que no se puede encajonar. Por eso es que los líderes tenemos gran responsabilidad. Por eso, hermano, es que tenemos la esperanza de volver a la senda antigua. Esta iglesia se ha hecho la firme convicción, tarea, de que con la ayuda del Espíritu Santo volvamos nuevamente al diseño original. Y esto no es de ahora, hermanos. No de ahora. Esto es algo que viene tiempo atrás. Desde que nuestro pastor Carlos asumió el pastorado y Dios puso en su corazón volver a las raíces. A las raíces. ¿Cuáles son las raíces de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de esto llamado iglesia? Nosotros, hermanos, en este punto 4, al saber que el conflicto tiene naturaleza de ser de larga duración, tenemos que interceder. Y tenemos que prepararnos en 3 cosas dentro de este punto. Lo primero, hermanos, tenemos que ser avivados y transformados. Usted tiene que entender, hermanos, que no podemos continuar con el mismo status quo. Si usted y yo somos iglesia, la iglesia tiene que despertar. O sea, usted tiene que despertar. Yo necesito despertar. Usted y yo necesitamos ser avivados mediante la oración en el Espíritu y transformados mediante la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, si usted no tiene apego en la palabra, usted tiene que arrepentirse. Porque no hay restauración sin arrepentimiento, no hay metanoia. La metanoia es cambio en el pensamiento. Si usted está habituado y esa es su vida, es una vida contraria a lo que Dios le ha llamado. Usted tiene que arrepentirse. Y tiene que buscar el verdadero arrepentimiento, no un arrepentimiento intelectual. Tiene que buscar, Señor, me gusta hacer lo que hago, me gusta estar así. No siento nada malo de estar así, pero encuentro en tu palabra que tú me estás llamando a otra cosa. Hay una brecha abierta. Padre, trae convicción a mi vida, Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme, ayúdame a dar fruto de una vida cambiada. Con gran llanto y lágrimas, muchas veces oramos aquí, hermanos. Con gran llanto y lágrimas. No solo por mis pecados, o no solo por mis fallas, no solamente por la dureza de mi corazón, sino por la iglesia. ¿Quiere usted ver a Venezuela cambiada? Cambie usted. Si usted cambia, la iglesia comienza a restaurarse. Y si la iglesia se restaura, el país va a recibir la consecuencia de eso. Una luz que no puede apagarse. No va a poder apagarse, hermanos. Segundo, hermanos, tenemos que tener entendimiento para pasar por esta prueba. Entendimiento que traiga la fortaleza por la promesa de Dios, que Él está con nosotros. Dice Romanos 8, ni prueba, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Cristo
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar preparados. Preparados, hermanos, cada día más. Y en esa preparación, hermanos, poder sostenernos los unos a los otros. Y lo tercero de ese punto es, tenemos, hermanos, que prepararnos para servir, para hacer luz en estos tiempos de oscuridad. Hoy más que nunca tenemos que servir. Tenemos que abrir la boca, tenemos que predicar, tenemos que dar testimonio, tenemos que enseñar. Mire, puerta que se abra, no la desprecie. Puerta que se abra, aproveche al máximo, haciendo la obra, llevando el mensaje, llevando la esperanza, ministrando en el Espíritu, ministrando con su forma de ser, ministrando a través del servicio. No todos vamos a servir de forma igual. No espere que todos se parezcan a ti. No, esa no es la iglesia. No todo es un brazo gigante ni una nariz gigante. No, eso es una cosa extraña. El cuerpo tiene su forma y cada parte del cuerpo cumple su servicio. Usted lo que haga, hágalo. Si es de su oficina, si es en la calle, si es en la casa, si es en el metro, si es en la esquina, donde sea que usted, es en la universidad, es en el colegio, donde sea que usted esté, haga lo que tiene que hacer. Eso es. ¿Sí? Quinto, hay profecías en donde el Señor ha hablado sobre la situación que nos ha acontecido. Las profecías más antiguas, hermanos, hasta ahora encontradas y publicadas, datan del año 1963. Yo ni había nacido, hermanos. Imagínense. Y ya Dios estaba hablando de los tiempos que venían sobre esta nación. La palabra dice: examinadlo todo, retened lo bueno, no apaguéis al espíritu, examinad las profecías. Hay que tener en cuenta, hermanos, si esto Dios ya lo había anunciado a los siervos profetas desde muchos años atrás, hace más de 50 años, estoy seguro, hermanos, que Dios estaba mandando a la iglesia a prepararse. ¿Y sabe por qué la iglesia no se preparó? Porque no le hizo caso a la voz de los profetas. No le hizo caso. Seguimos nuestras estrategias, seguimos nuestros planes, seguimos nuestros instintos. Si nos hubiéramos preparado, quizás otra sería la situación. Pero no hay tiempo para lamentarnos. Ya estamos montados sobre el barco. Ahora tenemos que ir rumbo a la restauración. A que el barco se enderezca a través de una iglesia que está entendiendo su llamado y está volviendo nuevamente al Señor. Y sexto y último, hermanos, el pecado se corrige y se combate con humillación y arrepentimiento. Y vamos a seguir insistiendo sobre este punto. Hermano Jacobo, ¿cómo es eso que usted está haciendo esto? ¿Cómo es eso, hermano, hermanos, el quebrantamiento no es un fin en sí mismo? Pero Dios necesita que usted y yo estemos quebrantados para Él poder manifestar su voluntad. Es un estilo de vida. Se adora, la mejor adoración es en quebrantamiento. La mejor prédica es en quebrantamiento. El mejor servicio es en quebrantamiento. Por eso es que entramos en gran pecado y rebeldía. Porque ¿qué es lo que la iglesia comenzó a prevalecer? El orgullo, la soberbia, la altivez, la pelea, el conflicto unos contra otros. Perdimos el rumbo. Y por eso es que Dios dice: con humillación, con quebrantamiento. Si nosotros, hermanos,
entendemos la causa y la consecuencia por causa, el origen de la situación, entonces nosotros comenzamos a ver por qué somos la solución para este país si nos restauramos. ¿Qué cree usted que está Dios esperando? Que nos restauremos. Hermanos queridos, amados, estamos en un momento crucial de nuestra historia. Las páginas de nuestra historia se están escribiendo y somos llamados a ser protagonistas como iglesia del Señor. Estamos llamados mediante, hermanos, el poder del Espíritu Santo a influenciar esta nación. Estos son momentos donde Dios va a traer gran crecimiento a las iglesias que estén caminando conforme a su voluntad. Estos son momentos, hermanos, donde el mundo, cuando tiene ya quebrado todas sus esperanzas, sus economías, todos donde ellos mantenían, hermano, su porvenir, este va a ser el momento donde las personas están volteando hacia el cielo. Muchos no tienen respuesta, muchos están muriendo, muchos necesitan la vida del Señor a través de su iglesia. Por eso, hermano, es que la actitud que debe levantarse en nosotros en medio de este quebrantamiento y humillación es una actitud que nos levanta en un ánimo, en un entusiasmo que viene por el Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. Si usted sale de aquí, hermano, y usted sale acá, sí, yo ya sabía eso, sí, yo aquello, usted, hermano, esa no es la actitud. Pero si usted dice, gracias Señor, entiendo lo que estás haciendo, entiendo qué juego yo dentro de todo esto, Señor. Padre, aquí estoy, úsame. Dios lo va a usar grandemente, hermanos. Usted no va a necesitar de planes ni programas, hermano. Usted no va a necesitar de nada de eso, porque el Espíritu Santo ha tomado el control de la iglesia, de su iglesia en Venezuela. Antes nosotros, hermano, nos desvivíamos por un plan, por un método, plan de trabajo, plan de aquello, plan de lo otro, entrenamiento aquí, entrenamiento allá. Y sabe una cosa, lo que estamos era poniéndola en nuestras fuerzas. Aunque la intención era buena, no lo estábamos haciendo en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo va a levantar a las iglesias en Venezuela que se están humillando y se están doblegando ante Él. Las va a levantar, las va a restaurar, las va a usar con gran poder, hermanos, con gran poder. Eso es, hermanos. Este es el mensaje que en este día, y no vamos a cesar de repetirlo, y no vamos a dejar de decirlo, hermanos. Y ojalá que nuestras reuniones de oración sean como un domingo. El día que la reunión de oración sea como un domingo, un gran avivamiento nos está visitando, un gran mover del Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, estamos en proceso, estamos en vías de. Pero cuando la reunión de oración sea así como una reunión de domingo, cuando todos mis intereses estén subordinados a la voluntad de Dios, allí, hermano, hay algo. Ahora sí está pasando algo. Ahora sí está pasando algo, hermanos. Ahora sí está pasando en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Y quería, esto es muy importante. Gracias, José Luis. Sí, porque me pasan aquí un mensaje acerca de nuestra hermana María Soto. Ustedes saben María, ¿quién es? María Soto, María Marta. María Marta, hermanos, ha estado con una afección en sus pulmones y necesita una bombona de oxígeno.
Es más, necesita hermanas, preferiblemente que tengan conocimientos de medicina o enfermería o primeros auxilios, que se queden con ella. Si usted está aquí, está dispuesto a ofrendar una noche o todo un día, al salir, por favor, busque a mi esposa o a la hermana Iris Reyes. Necesitamos hermanas. Aquí la familia tiene que activarse. Aquí donde la familia sale a... ¿sí? Necesitamos para María una bombona de oxígeno y hermanas que puedan quedarse con ella. Sus hijos están en Estados Unidos y en este momento no pueden estar aquí. Al final, cualquier hermana que diga, hermano, yo quiero ofrendar, yo quiero ponerme a disposición. Hace años, hermano, me acuerdo que una reunión de domingo en la casa del pastor Jan, el fundador de esta iglesia que Dios utilizó, él hizo un llamado a los hermanos que quieran trabajar en un servicio muy especial, ser voluntarios para hospitales. Y yo recuerdo que de toda la iglesia solamente fuimos 2 personas: Carmelita, Palmiota y mi persona. Yo tendría alrededor de 17 años. Y fui voluntario de hospitales en el JM Los Ríos. Durante un buen tiempo estuve allí y trabajaba en la sala de los niños quemados. ¿Sí? Y no es fácil, hermanos, cuando humanamente nosotros no estamos en la debida relación con Dios. Las cosas pasan como si no fuera contigo, pero resulta ser que es contigo. Porque yo no fui ahí porque yo quería ir, yo fui ahí porque Dios me dijo que yo fuera. Así como muchas cosas que yo hice, que Dios me dijo que las hiciera. Otras, para mi deshonra, no hice caso a Dios. Y después me di cuenta que era Dios quien me había mandado a hacer y yo desobedecí. Hermanos, tenemos una gran oportunidad. Estamos viviendo un momento, hermanos, donde la luz tiene que brillar. La luz tiene que brillar. Por esta planta eléctrica que hoy tenemos, podemos seguir teniendo luz. Hermanos, no importa la luz de tinieblas que haya sobre Venezuela. A veces nos jactamos y le damos tanta importancia al velo de oscuridad que cubre esta nación, sin darte cuenta que tú eres una luz más fuerte que ese velo. Que nosotros hay una luz capaz de perforar ese velo, si tan solo lo entendemos. Hermanos, este es el momento. Este es el momento de levantarnos, de ser restaurados. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay momento para perder el tiempo. Ya no podemos jugar a iglesia. Ya no podemos venir tan solo porque tengo un mero sentido de venir. Ya no puedo venir solamente para recibir. Tengo que venir para dar. Y mientras más dé, más se te va a dar. Mientras tu cántaro, hermano, más se vacíe, más el Señor lo va a llenar. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Porque sabemos que apenas estamos comenzando. Apenas, mi Señor, nos estamos bajando de la barca. Apenas, Señor, estamos ya teniendo luz en nuestro entendimiento. Pero necesitamos que esa luz sea cada vez más fuerte, mi Señor.
Necesitamos cada vez más, Padre, que tu obra sea con mayor evidencia en nosotros, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que cada día, Señor, nuestra vida sea desafiada a cambiar. Que cada día, Señor, el espíritu de nuestra mente sea renovado. Que por medio de un profundo y sincero, de un genuino arrepentimiento, podamos realmente entrar en un tiempo nuevo, por una real conversión, por un caminar contigo, Señor, donde tú seas el Señor de nuestra vida, el Señor de mi casa, el Señor de nuestra iglesia, el Señor de Venezuela. Amado Dios, amado Espíritu Santo, ven, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú traigas la convicción a nuestra vida. Necesitamos que seas tú obrando, fortaleciéndonos, Señor, guiando nuestros pasos, Señor, mostrándonos, Señor, las oportunidades que tenemos por delante. Perdónanos, Señor, si hasta ahora lo que hemos hecho es correr a nuestra casa, a escondernos en nuestra casa. Perdónanos, Señor, si hasta ahora solamente hemos pensado solo en nuestro propio bienestar. Espíritu Santo, estos hombres, Señor, que son modelo para nosotros, estos hombres, tus apóstoles, Señor, nos hablan de una vida, Señor, dispuesta a amarte hasta el fin, dispuestos a ir hasta el fin, dispuestos a asumir, Señor, el riesgo, Padre, el costo, dispuestos a asumir el costo, Padre, de ser llamados discípulos de Jesucristo. Enséñanos, mi Señor. Sabemos que este es el tiempo para esta nación. Sabemos, Padre, que a pesar de que la crisis se pueda agudizar, aunque el pecado abunde, la gracia sobreabundará, Señor. Creemos, Padre, que este es un tiempo para tu iglesia, para su restauración, para su despertar. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a deshacernos del peso que nos agobia, a deshacernos del pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Oh, dice tu palabra, que vengamos delante de ti, que hagamos cuenta delante de ti. Y si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Oh, mi Señor, ayúdanos, Padre. Queremos levantarnos, queremos ser usados por ti, queremos estar ungidos por tu Espíritu, queremos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos que vive nuestro país y que sepamos lo que tenemos que hacer, Padre. Ayúdanos, Señor. Oh, bendito seas, oh Jehová, bendito seas, oh Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a nuestra tierra, por cuanto tú nos has bendecido a nosotros. Ahora nosotros damos palabra de bendición para ti, Venezuela. Creemos lo que tú has dicho en tu profecía, Señor, que has hablado, Padre, que vendrá un tiempo de restauración para Venezuela, un tiempo de resucitar, un tiempo de levantarse, una nueva Venezuela, una Venezuela gloriosa, una verdadera tierra de gracia, una verdadera nación donde al norte, al sur, al este y al oeste se escuche voz de júbilo, voz de canción, Padre. Oh Señor, Señor, Venezuela, bendecimos a nuestra nación, Señor. La bendecimos.
desde la luz que nos has dado, desde la gracia que hemos recibido, desde la unción de tu Espíritu. Te bendecimos, tierra amada. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Ya no estaremos dando palabras de maldición. Ya no estaremos hablando tan solo de tu sufrimiento, sino hablaremos, Señor, de que este país se levantará con el poder de tu resurrección, con el poder que hace nueva todas las cosas. Creemos, mi Señor, que antes de tu venida, antes de tu segundo regreso, Venezuela recibirá una gran visitación de ti. Venezuela será llena de tu gloria, como las aguas cubren la mar, y la tierra, y esta tierra será llena de tu conocimiento, Señor. Así lo creemos. Aleluya. 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 Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado ungeme, como fuente de agua viva sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado ungeme, como fuente de agua viva sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar